Hola, soy Andrea Mejía Salgado con matrícula 01025065 y esta es la presentación que tuvimos con Suburbia. Bueno, para empezar, el objetivo de este proyecto fue utilizar bases de datos que nos proporcionaba Suburbia y en este caso nosotros usamos bases de datos que tenían información del último semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Y el tratamiento de estas bases de datos, al final lo que nosotros les entregaríamos a la empresa sería algo que les aportara valor. Usamos herramientas de aprendizaje automatizado supervisado para poder definir qué variables o qué elementos definían a un artículo exitoso en el contexto de Suburbia. Bueno, ¿cuál fue nuestro procedimiento general? Primero, hicimos una visualización de datos con una base de datos, en especial la primera que nos dieron, y esta visualización nos ayudó a más o menos saber con qué tipo de datos estábamos tratando y más o menos qué esperar del producto final. El segundo paso fue hacer la limpieza de datos con la segunda base de datos que nos proporcionaron. Y el tercero fue determinar y hacer un ligero tratamiento de las variables. Nosotros decidimos tener una variable de respuesta binaria que posteriormente voy a explicar. Y también establecimos los parámetros que justamente iban a determinar si un artículo era exitoso o no, y esto está relacionado con la variable binaria de respuesta. El cuarto paso fue ya aplicar o hacer el tratamiento per se de los datos. Y bueno, nosotros decidimos usar un algoritmo de aprendizaje supervisado y bueno, usamos el árbol de clasificación CART. Y finalmente, pues ya una vez que hicimos el tratamiento ahí, eh, están nuestros resultados que se basan en las variables y los resultados que nos dio el CART en una serie de tiempo que hicimos como consecuencia de lo que obtuvimos del CART, unas recomendaciones y unas conclusiones de todo este proyecto. Bueno, en la parte de visualización se explicó un poquito con el socio informador más o menos qué fue lo que encontramos. Nosotros hicimos un análisis de marcas, del tipo de artículo, de proveedor, por color y por tallas, pero fue un análisis muy superficial que nada más nos arrojaba como, nos priorizaba por mayor número de ventas que en este caso teníamos. Y aquí está más o menos un resumen de lo que encontramos en esta primera paso de visualización. Encontramos de todos estos de todas estas categorías encontramos el top 4, top 3 de las que más se repetían, por así decirlo. Encontramos las marcas más populares, el tipo de artículo más popular, el proveedor que más popular o que más prendas vendía. Y también encontramos que el color y la talla eran más influyentes en las ventas que nos dieron en esa base de datos. Y ahí están ejemplos de los colores y de las tallas que vimos que eran más exitosas en ese primer paso de visualización. Y bueno, ya, el segundo paso fue la limpieza de base de datos. Para hacer todo este procedimiento, primero tuvimos que imputar las celdas vacías porque el formato en el que nos dieron la base de datos era muy difícil de manejar porque tenía muchos espacios vacíos. Entonces, lo primero que hicimos fue rellenar esos espacios vacíos, por así decirlo. Luego también cambiamos el nombre de las columnas para saber exactamente de qué trataba cada columna y también para tener una homogeneidad entre ambas bases de datos que teníamos y la base de datos que ya habíamos usado en la visualización. Es importante mencionar que aquí ya estábamos usando la segunda base de datos que nos proporcionaron, que incluye información de los semestres del último semestre de 2021 y el primer semestre del 2022. Y con los datos que nos dieron, creo que eran 7 archivos o 7 pestañas más bien, terminamos con 2 archivos, uno por cada año y dividido en departamento, que en este caso nos tocó dama, caballero y junior. Y bueno, también con esta limpieza de datos hicimos nuestra variable de respuesta binaria. En nuestro caso era el éxito de un artículo y para ello impusimos dos condiciones. La primera, que la suma de ventas semestrales de un artículo tenía que ser mayor o igual al cuartil 3, es decir, sus ventas tenían que estar posicionadas en el 25% superior de los datos. Obviamente eso significa que las ventas tenían que ser mucho mayor al promedio. Y la segunda condición fue que este artículo, para ser exitoso, tenía que tener mínimo 4 meses con ventas mayores a cero. Como eran 6 o 7 meses, podía tener 4, 5, 6 o 7 meses con ventas mayores a cero para
para ser un artículo exitoso junto con la condición 1. Bueno, como ya mencioné, nosotros usamos el algoritmo de clasificación CART, que es un algoritmo de aprendizaje supervisado de estimación. Ahora vienen los resultados de este tratamiento y de la aplicación de este algoritmo y pues básicamente es que nos arrojó el modelo CART, qué pudimos hacer con lo que nos arrojó el modelo CART, unas recomendaciones y unas conclusiones en general. Entonces, primero, con la modelación CART hicimos un análisis por departamento y por año, como mencioné anteriormente. Teníamos la información dividida por departamento y por año, entonces hicimos un análisis por cada división. Y de todos los análisis que hicimos, encontramos que las variables más importantes eran color, proveedor y tipo de artículo. Es decir, que a los artículos exitosos tenían como característica esas variables influían en el éxito de los productos. Y encontramos que las variables menos importantes o menos influyentes en el éxito de una prenda eran la talla y la sección. Este es un ejemplo de un árbol que obtuvimos. Es de los datos de Dama 2022. Obviamente aquí no se observa muy bien, pero es nada más un ejemplo de qué es lo que obtuvimos y cómo se puede ver lo que obtuvimos. Y ahora, con ayuda de ese árbol que acabamos de ver, nosotros pudimos determinar un artículo con características de un artículo exitoso. Y al usar el árbol de clasificación, puedes ahí ir yendo por un caminito, por así decirlo, y te arroja las características. En este caso, yo andaba buscando un artículo exitoso, entonces no, ahí nos íbamos por las ramas de los artículos exitosos y te arrojas un rango de valores que puede llegar a ser un artículo exitoso. En este caso, nosotros escogimos que iba a ser una blusa, talla grande, cuyo proveedor era CCB, y el color de esta blusa era guayaba medio, y todas estas características, estas 4 características, hacen a este artículo exitoso. Ahora, como mencioné, hicimos varios análisis de los departamentos divididos por año y aquí hay un ejemplo de una prenda no exitosa en cada una de estos árboles CART que obtuvimos. Ahí hay por ambos años y por los 3 departamentos. Lo mismo sucede aquí, solo que aquí son 6 prendas con tendencia exitosa. Igual se obtuvo de la misma manera que con 2 se obtuvo esta playera, esta blusa. Ahora, con el árbol de clasificación CART y al identificar artículos con tendencia exitosa y no exitosa, pudimos obtener específicamente cuál había sido su histórico de ventas. Y al tener su histórico de ventas, pudimos meterlos a Minitab para hacer series de tiempo. Y esto puede llegar a ayudar a Suburbia a ya sea prever stock, prever demanda, o también a saber qué tan importante puede ser un artículo en su empresa. Por ejemplo, aquí en el artículo de Dama Exitoso se observa que tuvo un pico en el segundo mes, siendo febrero, y luego descendieron sus ventas. Sin embargo, tienen las características de un artículo exitoso. Y aquí se espera que las piezas en los siguientes 3 meses vendan de 6 a 11 piezas. Aquí lo mismo sucede en los departamentos de Caballero y Junior. Por ejemplo, aquí en Caballero, este artículo salió como no exitoso porque en los primeros meses salió con ventas menores a 5. Sin embargo, tuvo un pico con ventas menores un poquito mayores a 10, como que se observa una tendencia creciente. Entonces eso puede llegar a ser un artículo que se venda más en el segundo semestre que en el primer semestre, por ejemplo. Y en Junior exitoso también se observa que este artículo tuvo bastantes ventas mayores a 200 incluso, y aquí se observa el rango de stock que puede llegar a pedir Suburbia. Ahora, también con todo esto hicimos una pequeña investigación de tendencias que vienen en la industria de la moda del siguiente año, y como nosotros encontramos que el color era el principal, la variable más importante cuando un cliente decide comprar una prenda, pues aquí vienen un ejemplo de colores que vienen en tendencia al siguiente año, y esos son rosas y tonos cálidos, tonos como naranja, rojo, algunas versiones de azules, que también los colores metálicos vienen justo en tendencia el siguiente año, y los amarillos. Ahora, de nuestra experiencia de visita a Suburbia, aquí están unas conclusiones o recomendaciones de esta experiencia.
Y bueno, nosotros vimos que las estanterías se dividen en tres niveles, uno a ras de suelo, el segundo a la altura de las manos y el tercero a nivel de los ojos. Entonces ahí también eso es una variable que puede llegar a influir en el éxito de un artículo, pero no está considerado dentro de la base de datos y los datos que nos dieron. Luego, una recomendación que tenemos es que ya que les proporcionamos un árbol de clasificación CART que les dice si un artículo tiene tendencia a ser exitoso o no, nosotros proponemos que en Suburbia se hagan looks completos usando dos, tres prendas exitosas y añadiéndole una prenda con tendencia no exitosa para que así se venda y ver si eso puede llegar a modificar las ventas de este artículo no exitoso. Y justo también eso está relacionado con la siguiente recomendación que tenemos, que también muchos clientes tienden a agarrar artículos ya cuando están más cerca de la caja. Entonces, probar poner artículos con tendencia no exitosa cerca de la caja para ver si así se pueden llegar a vender un poco más. Y finalmente es algo relacionado con la música, porque la música influye muchísimo en el comportamiento del consumidor y también, o sea, si queremos que la gente se tome su tiempo para comprar más cosas, pues se puede poner música tranquila o música amena y música que invite al cliente a quedarse un poquito más de tiempo. Ahora también, bueno, esto está relacionado justo con lo que encontramos en la parte de visualización y que encontramos este top 3 de proveedores, que también es muy importante al ser el top 3 y que tienen ventas similares o muy cerca al medio millón, pues hay que tener ahí el dato muy presente para cuidar la relación con los proveedores y así no tener problemas ahí en calidad o en stock. Y bueno, las conclusiones generales de todo el proyecto y todos los pasos que ya mencioné es que, bueno, nosotros a Suburbia le entregamos un análisis predictivo del conjunto de prendas dividido en departamentos para que ellos puedan ser capaces de clasificar artículos en exitosos o no exitosos, o en vez de clasificarlos, identificar y saber e imponer un nuevo plan de acción. También justo con esto, nosotros fuimos capaces de hacer las series de tiempo que pueden ayudar a Suburbia a prever stock o a prever demanda y a ayudarles a saber cuál es la importancia de cada artículo y para que puedan tener esta importancia presente en el plan de negocios a futuro. Muchas gracias.